La oración que rompe las cadenas invisibles que te detienen. Hay momentos en la vida en los que todo parece avanzar, pero algo dentro de nosotros permanece detenido. Caminamos, trabajamos, sonreímos, incluso oramos, pero sentimos una resistencia invisible como si el alma cargara un peso que no pertenece al cuerpo. Es una tensión silenciosa, un muro sin forma que separa lo que somos de lo que podríamos llegar a ser. A veces creemos que es cansancio o simple rutina, pero en realidad son cadenas que no se ven, ataduras que se forjaron con pensamientos, heridas o temores antiguos y que continúan determinando nuestro presente. La vida espiritual no siempre se mide por los grandes milagros externos, sino por las libertades internas que conquistamos día tras día. Hay quienes parecen libres, pero viven prisioneros del pasado, y hay quienes, sin que nadie lo note, luchan cada mañana por liberarse de pensamientos que los paralizan. La verdadera batalla no ocurre afuera, sino en el corazón, donde las sombras del miedo y la culpa intentan quedarse más tiempo del que deberían. Esta oración no es un simple conjunto de palabras, es una invitación a un encuentro con el poder que rompe lo que la lógica no puede romper. No se trata de magia, se trata de presencia. Cuando el alma se expone ante Dios sin máscaras, las cadenas invisibles comienzan a perder su fuerza. Porque lo que te ata no desaparece con el tiempo, se disuelve con la verdad. Y esa verdad se revela cuando decides mirar tu interior con honestidad y dejas que la luz divina toque lo que escondías. Hay algo en ti que todavía recuerda la libertad. Aunque las voces del miedo te digan que es tarde, aunque el pasado te haga creer que ya no hay salida, hay una fuerza en lo profundo que no ha muerto. Esa fuerza es la chispa de Dios en ti, esperando el momento de despertar. Esta es la hora de hacerlo. Aquí, en este espacio de oración, tu alma no viene a buscar consuelo momentáneo, viene a recuperar territorio, viene a reclamar su libertad. Cada palabra que escucharás es un paso hacia esa liberación. No importa cuánto tiempo hayas estado cargando con lo que pesa, hoy es el día de soltarlo, no por tus fuerzas, sino porque cuando la fe se activa, las puertas invisibles comienzan a abrirse y las cadenas, una a una, empiezan a caer. Esta no es una promesa emocional, es una realidad espiritual. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y esa libertad está a punto de manifestarse dentro de ti. Prepárate para entrar en el silencio que revela, en la presencia que sana, en el poder que transforma. Porque lo que está por venir no es solo una oración, es un movimiento en lo invisible, una respuesta a algo que tu alma lleva tiempo pidiendo en secreto. Este es el inicio de tu liberación, la prisión que nadie ve. Hay cárceles que no están hechas de muros ni de barrotes. Están hechas de recuerdos, de pensamientos, de palabras que se quedaron grabadas en lo más hondo del alma. Son prisiones sin guardias, pero con rejas tan reales que impiden respirar en paz. A veces las construimos sin darnos cuenta, intentando protegernos del dolor. Pero con el tiempo se vuelven lugares donde el alma se apaga lentamente. Muchos viven así, encerrados en sí mismos, aparentando fortaleza mientras dentro se sienten rotos. Sonríen en público, pero en su interior hay un cansancio profundo, una sensación constante de estar atrapados en algo que no saben explicar. No hay cadenas visibles, pero hay límites que les impiden creer, soñar o avanzar. Son las cadenas invisibles del miedo, de la culpa, del no soy suficiente, del ya es tarde, del nadie me entiende. Esa prisión no siempre se construye por elección, a veces nace del entorno. Palabras duras que se escucharon en la infancia, rechazos que marcaron la identidad, fracasos que dejaron cicatrices. Sin embargo, lo que mantiene viva esa prisión no es lo que ocurrió, sino lo que seguimos repitiendo dentro de nosotros. Cada vez que el pensamiento vuelve a esa herida y la alimenta con miedo,
el alma refuerza los barrotes que la encierran. Dios no te creó para vivir limitado por lo que fue. Él no te diseñó para cargar eternamente con lo que otros hicieron o con lo que tú mismo no lograste. Fuiste creado para la plenitud, para la libertad, para reflejar su presencia sin peso alguno. Pero esa libertad solo puede manifestarse cuando reconoces que estás prisionero de algo que no se ve. Mientras lo niegues, seguirá dominando. Cuando lo reconoces, comienzas a recuperar tu poder interior. La verdadera sanación empieza cuando te atreves a mirar esas áreas que prefieres evitar. No se trata de castigarte, sino de ver con los ojos del alma lo que necesita ser entregado a Dios. Esa honestidad es el primer golpe que resquebraja las cadenas. Cuando dejas de esconder el dolor y lo presentas en oración, ya no tiene el mismo poder sobre ti. Lo que antes era sombra se convierte en terreno donde la luz empieza a entrar. Esa luz no entra desde fuera, entra desde dentro, porque la presencia divina siempre estuvo allí, esperando que le dieras permiso para actuar. El alma que reconoce su prisión ya está dando el primer paso hacia su libertad. Dios no condena esa debilidad, la transforma. No te señala por tus cadenas, la rompe. Y lo hace de una manera silenciosa, progresiva, real. Quizás hoy sientas que aún no hay salida, pero lo que escuchas es solo el eco de tus miedos. La voz de Dios te dice algo diferente. No fuiste hecho para vivir entre muros, fuiste creado para volar sobre ellos. Esa es la verdad que libera. La prisión que nadie ve puede ser la más dura, pero también es la más vulnerable ante la luz del Espíritu. Porque lo invisible que te ata será vencido por lo invisible que te sostiene. Este es el momento de reconocer lo que pesa, de nombrar lo que duele y de permitir que el poder divino empiece a actuar. Las cadenas invisibles no desaparecen por resignación, desaparecen por revelación. Y esa revelación ha comenzado. El eco de lo no sanado, hay heridas que el tiempo no borra, solo las cubre con una fina capa de silencio. Parecen cicatrizadas, pero basta una palabra o un recuerdo para que el alma vuelva a sangrar en el mismo lugar. Son heridas invisibles que siguen hablando dentro de nosotros, repitiendo con voz baja lo que ya no queremos escuchar. No eres suficiente, te fallaron, nunca cambiará. Ese eco del pasado tiene la capacidad de mantenernos anclados, aun cuando intentamos avanzar. El alma humana es como un templo. Cuando algo la hiere, el sonido del golpe resuena por mucho tiempo dentro de sus paredes. Y si no se sana, ese sonido se convierte en un ruido constante que distorsiona la voz de Dios. No porque Él deje de hablar, sino porque el eco de lo no sanado ocupa el espacio donde debería habitar la paz. Lo más peligroso de ese eco es que se disfraza de pensamiento normal, de precaución o de realismo. Pero en el fondo sigue siendo dolor no resuelto. A veces creemos que sanar es olvidar, pero no es así. Sanar es mirar la herida con luz y reconocer que, aunque dolió, ya no tiene derecho a gobernar el presente. Sanar no es negar lo que pasó, es liberar el poder que todavía tiene sobre ti. Porque mientras sigas reaccionando desde el dolor antiguo, seguirás viviendo historias nuevas con finales viejos. Dios no te pide que borres el pasado, te pide que lo redimas, que le permitas entrar en esas memorias donde te sentiste abandonado, traicionado o quebrado, para mostrarte que incluso allí su presencia estuvo. No lo viste porque el dolor te cegó, pero él nunca se fue. En cada momento oscuro había una semilla de propósito escondida, esperando a que la sanación la hiciera florecer. El eco del pasado no puede ser silenciado con esfuerzo humano. Puedes distraerte, ocupar tu mente, rodearte de gente, pero mientras no presentes esa herida en oración, seguirá resonando. La única voz capaz de callar ese eco es la del Espíritu Santo, que no viene a borrar la historia, sino a escribir un nuevo significado sobre ella. Cuando su voz habla,
Las demás se apagan. Hay personas que no logran confiar porque todavía escuchan el eco de una traición. Otros no pueden amar porque aún oyen la voz del rechazo. Algunos no pueden orar en libertad porque dentro de sí hay un eco de culpa que repite que no son dignos. Pero cuando la voz de Dios penetra en esas zonas del alma, ese eco se disuelve y lo que antes era dolor se convierte en aprendizaje, en testimonio, en fuerza. La sanación espiritual es un proceso de reescribir la memoria desde la verdad divina. No se trata de borrar lo vivido, sino de poner a Dios en el centro de lo vivido. Porque cuando Él entra, lo que dolía deja de ser una herida y se transforma en una marca de victoria. Lo que antes te hacía llorar ahora te hace comprender, y lo que antes te paralizaba ahora te impulsa. El alma sana no porque el pasado cambie, sino porque cambia su relación con Él. Donde antes había rencor, aparece perdón. Donde antes había miedo, aparece confianza. Y ese cambio interno rompe las cadenas invisibles que mantenían atado tu presente a un ayer que ya no existe. Hoy es el momento de escuchar conscientemente lo que resuena dentro de ti. Pregúntate, ¿qué sigo oyendo que ya debería haber callado? Luego entrégalo. Díselo a Dios sin adornos, sin defensas, sin miedo. Permite que su presencia toque lo que aún duele. Porque donde el amor entra, el eco desaparece. Y cuando el eco se apaga, el alma por fin puede escuchar la voz más importante, la de aquel que te llama por tu nombre y te recuerda que aún hay vida, propósito y libertad más allá de todo lo que dolió. Pensamientos que aprisionan, existen prisiones que no están fuera de nosotros, sino en la mente. No se ven, no se tocan, pero gobiernan silenciosamente cada decisión, cada emoción, cada sueño que no llega a realizarse. Son los pensamientos que repiten una y otra vez que no puedes, que no mereces, que fallarás de nuevo. Y sin darte cuenta, esas ideas se vuelven grilletes que te impiden avanzar, aunque parezca que estás en movimiento. El enemigo de la libertad no siempre son las circunstancias, sino las interpretaciones que hacemos de ellas. Una derrota puede convertirse en una escuela o en una condena, según la voz que decidas escuchar dentro de ti. Si cada vez que enfrentas algo nuevo recuerdas el pasado con miedo, la mente comienza a construir muros invisibles que limitan tu fe. No necesitas barrotes físicos cuando tus pensamientos te convencen de que no vale la pena intentar. La mente humana tiene un poder extraordinario. Puede ser el puente hacia la presencia divina o el laberinto que te aleja de ella. Todo depende de qué pensamientos permitas que habiten en ella. Cuando la mente se llena de temor, el alma se contrae. Cuando se llena de fe, el alma se expande. Por eso la Escritura enseña, transforma tu manera de pensar para transformar tu vida. No hay liberación externa sin renovación interna. Muchos oran pidiendo libertad, pero siguen prisioneros de su forma de pensar. Quieren un milagro, pero dudan de su posibilidad. Desean avanzar, pero se sabotean con frases que anulan la esperanza antes de dar el primer paso. Esas ideas repetidas se vuelven cadenas tan fuertes que el alma se acostumbra a vivir limitada, creyendo que ese es su destino. Pero Dios no diseñó tu mente para la esclavitud. La creó para ser un espacio donde su verdad habite y dé fruto. Romper con pensamientos que aprisionan no se logra con simple optimismo. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar con fe. La fe no ignora los problemas, los ve desde una perspectiva superior. Es mirar lo mismo que antes te asustaba y reconocer que ya no tiene poder sobre ti. Es elegir conscientemente qué voz tendrá autoridad en tu interior. Cuando entregas tu mente a la presencia de Dios, algo comienza a cambiar. Lo que antes era ruido se convierte en silencio. Lo que antes era caos se ordena. Lo que antes era duda se transforma en claridad.
La oración tiene el poder de desactivar patrones mentales que por años dominaron tu comportamiento. Cada palabra pronunciada en fe actúa como una llave espiritual que abre puertas dentro de tu conciencia. El alma libre piensa distinto. Donde otros ven final, ve oportunidad. Donde otros sienten miedo, siente propósito. Donde otros se detienen, ella avanza porque ya no camina guiada por la emoción, sino por la convicción de que Dios está presente en cada pensamiento que decide habitar. Esa es la verdadera libertad mental, no la ausencia de lucha, sino la capacidad de reconocer y reemplazar cada pensamiento de esclavitud por una promesa divina. Hoy puedes empezar a observar lo que piensas. Pregúntate si lo que pasa por tu mente te impulsa o te encierra. Si tus ideas te debilitan, no son verdades, son mentiras disfrazadas de lógica. Entrégalos a Dios. Deja que Él purifique tu mente, como el alfarero limpia el barro antes de darle forma nueva. Porque una mente libre es el taller donde se forjan los milagros, y un pensamiento renovado es la llave que abre todas las puertas del alma. Cuando la mente se alinea con el espíritu, las cadenas mentales se rompen una a una, y entonces algo profundo ocurre. El alma deja de reaccionar desde el miedo y empieza a crear desde la fe. El mundo exterior puede seguir igual, pero tú ya no. Porque quien conquista sus pensamientos, conquista su libertad. El peso del silencio interior, hay silencios que no son paz, son peso. Silencios que no nacen de la calma, sino del miedo. Hablar, del temor a sentir, del cansancio de intentar explicar lo que ni uno mismo entiende. Son silencios que habitan en el alma como piedras ocultas, que no se ven, pero se sienten en cada respiración, en cada pensamiento que no se atreve a salir. Muchos los confunden con fortaleza, cuando en realidad son cadenas que se fortalecen con cada día que pasa sin ser nombradas. El alma que calla demasiado termina acumulando un ruido interno que la consume lentamente. No se trata de hablar por hablar, sino de reconocer lo que está sucediendo dentro. Cuando el dolor no se expresa, se transforma en una sombra que se infiltra en todo, en las relaciones, en la fe, en los sueños. Y aunque nadie lo note, esa sombra va robando la alegría de las cosas simples y la claridad de las decisiones. Guardarse todo no siempre es madurez. A veces es miedo a no ser comprendido, a no ser suficiente, a que la vulnerabilidad sea usada como debilidad. Pero Dios no te pidió nunca que llevaras el peso solo. El silencio que destruye no es el que escucha, sino el que encierra. Ese silencio interior que reprime la verdad termina separando el alma de la voz divina, porque mientras ocultas lo que te duele, también ocultas lo que podría sanarte. El silencio puede ser un refugio o una prisión. Cuando es refugio, te acerca a la presencia de Dios, te permite escuchar su voz con más nitidez, pero cuando se convierte en prisión, solo amplifica los pensamientos que más te dañan. La diferencia está en la intención. El silencio que sana nace de la búsqueda, el que oprime del temor, y es ese temor el que mantiene al alma atrapada en su propio laberinto. Dios no puede liberar lo que se oculta, no porque no pueda, sino porque la libertad requiere colaboración. Él actúa donde hay entrega, no donde hay resistencia. Por eso, abrir el corazón, aunque duela, es un acto de fe. Cada palabra dicha en oración, cada lágrima que cae en secreto, es una llave que abre una celda invisible. No hay confesión que Él no escuche, ni peso que no pueda levantar cuando se le ofrece desde la sinceridad. Cuando decides hablarle a Dios desde la verdad, sin máscaras ni frases aprendidas, algo se rompe. La presión interna empieza a disminuir, el alma respira y la mente se aclara. No necesitas tener las palabras correctas. Él entiende el lenguaje del corazón cansado.
No necesitas explicarle todo, basta con que le permitas entrar en lo que callas. En ese momento, el silencio deja de ser prisión y se convierte en encuentro. El Espíritu Santo se mueve en los espacios donde el alma se atreve a ser honesta. Allí, en esa intimidad, el silencio se transforma en sanación. Las emociones reprimidas encuentran salida, las preguntas encuentran dirección, y lo que antes pesaba se convierte en alivio. No es que los problemas desaparezcan, es que ya no estás solo cargándolos. Lo compartes con quien tiene el poder de redimir cada herida. Hablar con Dios no es un acto religioso, es un acto de liberación. Es romper el ciclo del silencio que te detenía y permitir que su voz recorra cada rincón donde antes reinaba el miedo. Cuando lo haces, algo cambia. Lo que antes se sentía como un peso insoportable, ahora se siente como una promesa en construcción. Y lo que antes era un silencio de encierro, se convierte en un silencio de paz. No temas soltar lo que guardas. No temas romper tu propio silencio, porque cuando el alma se atreve a hablar, el cielo responde. Y en esa respuesta, cada palabra reprimida encuentra su libertad. Cuando la fe parece lejana, hay días en los que la fe no se siente, en los que las palabras de oración suenan vacías y la mente parece desconectada de todo lo que alguna vez creyó. No se trata de incredulidad, sino de cansancio del alma. Es ese momento en que el corazón quiere confiar, pero no encuentra fuerzas. Cuando miras al cielo y parece que el cielo no responde. Cuando todo lo que antes te sostenía parece haberse desvanecido y quedas en un silencio que no entiendes. La fe, en su forma más pura, no siempre se expresa con entusiasmo. A veces se manifiesta como un suspiro en medio del dolor, como una lágrima que cae y no necesita explicación. Creer no es sentir, es decidir. Es mantener encendida la llama, aunque el viento sople fuerte, aunque no haya señales visibles de que algo va a cambiar. En los días de oscuridad espiritual, la fe no se grita, se susurra. No es una emoción exaltada, es una decisión tranquila de seguir esperando, aunque no sepas cómo ni cuándo llegará la respuesta. Todos, incluso los más fuertes espiritualmente, han atravesado esa distancia aparente entre el corazón humano y el corazón de Dios. No es señal de fracaso, es parte del camino. La fe madura en la incertidumbre, no en la evidencia. Si lo vieras todo claro, no necesitarías creer. Pero es precisamente en la ausencia de certezas donde la fe revela su verdadero poder. Es ahí donde se prueba lo que crees y lo que solo dices creer. Dios no se ofende por tu duda, ni se aleja de tu cansancio. Él entiende el peso del silencio, la confusión del alma, la lucha interna entre la esperanza y la resignación. En esos momentos en que crees que no estás orando bien, Él está más cerca de lo que imaginas. No se manifiesta con estruendo, sino con presencia. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sostiene al que todavía, en medio del vacío, se atreve a decir: confío en ti. La fe no es un impulso humano, es una gracia divina que se renueva cuando decides mantenerte. Cuando la fe parece lejana, en realidad está siendo probada para volverse más profunda. Es como una raíz que se extiende en tierra seca, buscando agua más abajo. No la ves crecer, pero se está fortaleciendo. Del mismo modo, cuando no sientes nada, cuando todo parece estancado, el alma está aprendiendo a creer sin depender de lo visible. Ese tipo de fe no se construye en los templos llenos ni en los momentos de celebración, sino en los cuartos silenciosos, donde nadie te ve. Allí, en medio de las lágrimas o de la duda, surge la fe más pura, la que confía no por lo que recibe, sino por quién es Dios. Es la fe que ya no busca resultados inmediatos, sino presencia constante. Quizás hoy no sientas nada,
Quizás has orado tantas veces que las palabras te suenan repetidas. Pero si estás aquí, escuchando, es porque algo dentro de ti sigue creyendo. Puede ser una chispa diminuta, casi imperceptible, pero Dios puede encender un fuego con una sola chispa. No necesitas una fe perfecta, solo una fe viva. Aunque tiemble, aunque duela, aunque apenas resista, recuerda que incluso Jesús, en su momento más humano, también sintió la distancia. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y aún así confió. Esa es la fe que vence, la que no necesita entender para permanecer. Si hoy sientes que la fe está lejos, no intentes alcanzarla con tus fuerzas. Permite que sea Dios quien se acerque a ti. Dile lo que sientes, aunque solo puedas decir, estoy cansado. Él entiende ese lenguaje. Y mientras hablas, aunque no lo notes, la fe comienza a regresar suave pero firme, como el amanecer después de una larga noche, porque la fe nunca se pierde del todo. A veces solo se oculta, esperando el momento exacto en que el corazón vuelva a abrirse para recibirla. Y ese momento puede ser este. La mirada que libera. Hay una diferencia profunda entre mirar y ver. Mirar es un acto físico, pero ver es un acto del alma. Muchos miran su vida, sus problemas, sus heridas, pero pocos ven más allá de ellos. Cuando tu mirada se queda fija en lo que te duele, en lo que perdiste o en lo que no puedes cambiar, tu interior se encierra en un círculo que repite la misma historia una y otra vez. Pero cuando elevas la mirada, cuando decides dirigir tus ojos hacia lo alto, algo en ti comienza a romperse. Las cadenas invisibles que te ataban a lo terrenal pierden fuerza ante la presencia de lo eterno. El alma se libera primero por la mirada. No se trata de negar la realidad, sino de cambiar el enfoque. La fe no te pide que ignores lo que vives, te invita a mirar desde otra perspectiva. Mientras el dolor te hace mirar hacia adentro y hacia atrás, la fe te hace mirar hacia arriba y hacia adelante. Allí, donde ya no ves imposibilidad, sino promesa, donde la oscuridad se convierte en escenario para la luz. Dios no actúa solo en los cielos, actúa en el instante en que decides mirar hacia Él. Esa mirada es el puente entre tu debilidad y su poder. Es el gesto silencioso que dice, no puedo solo, pero confío en ti. Y cuando haces eso, el peso comienza a moverse, las murallas interiores se resquebrajan, y lo que parecía cerrado empieza a abrirse sin que entiendas cómo. Porque el alma que mira al Creador deja de verse a sí misma como víctima y comienza a reconocerse como hija. Hay miradas que atan y miradas que liberan. La mirada que se enfoca en el pasado te ata a lo que ya no existe. La mirada que se enfoca en el miedo te ata a lo que aún no ha ocurrido. Pero la mirada que se enfoca en Dios te libera del tiempo, te saca del círculo de la angustia y te coloca en el terreno firme de la fe. Allí ya no ves ruinas, ves reconstrucción. Ya no ves pérdida, ves propósito. Ya no ves final, ves inicio. Mirar hacia lo alto no significa huir del mundo, significa recuperar la dirección correcta. Cada vez que elevas tu mirada en oración, aunque sea en silencio, el cielo responde con una corriente invisible que fortalece tu espíritu. No necesitas palabras elaboradas, basta con una mirada sincera que diga, aquí estoy. Esa mirada es oración. Es de rendición y esperanza al mismo tiempo. Jesús, en su paso por la tierra, levantaba la mirada antes de cada milagro. No lo hacía para buscar fuerza, sino para recordarnos de dónde viene. Porque quien mantiene su vista en el cielo no se derrumba ante lo que ocurre en la tierra. Esa enseñanza sigue siendo válida hoy. Cuando no sepas qué hacer, levanta la mirada. No al problema, no a las circunstancias, sino a la fuente de toda respuesta. Hay momentos en los que el alma, cansada de tanto mirar hacia abajo, necesita decidir, ya no miraré lo que me ata, miraré lo que me llama. Esa decisión, aunque parezca pequeña, es el inicio de una nueva vida, porque el alma sigue a donde fija su mirada. Si miras el miedo, te llenas de miedo. Si miras la luz empieza a llenarte. La liberación comienza en los ojos del corazón.
Cuando eliges mirar con esperanza, aunque todavía veas ruinas, ya estás colaborando con el milagro. Porque la fe no espera que todo cambie para mirar distinto. Mira distinto y entonces todo cambia. Hoy, donde quiera que estés, detente un instante. Cierra los ojos físicos y ábrelos del alma. Pregúntate, ¿dónde está mi mirada? Si está en el pasado, en el miedo, en la culpa o en la pérdida, muévela. Dirígela hacia aquel que puede hacer nuevas todas las cosas. Y al hacerlo sentirás que algo se libera dentro de ti. Lo que te ataba pierde sentido. Lo que te oprimía se disuelve. Lo que te limitaba se abre. Porque una sola mirada sincera al cielo tiene más poder que 1000 intentos humanos por escapar de la prisión. Cuando cambias tu enfoque, cambias tu destino. Y el alma que aprende a mirar hacia lo eterno nunca vuelve a sentirse prisionera de lo temporal. El sonido del rompimiento. Hay momentos en la vida en los que algo invisible se quiebra. No se oye con los oídos, pero el alma lo percibe con claridad. Es como si un peso antiguo se deshiciera por dentro, como si las cadenas que sostenían tus pasos se soltaran de repente. Ese es el sonido del rompimiento espiritual, el instante en que la fe se convierte en fuerza real, cuando lo imposible cede ante el poder de Dios. No siempre ocurre con gritos ni manifestaciones visibles. A veces sucede en el silencio más profundo, cuando una sola palabra dicha con fe rompe lo que años de lucha no lograron mover. Cada oración pronunciada desde lo más hondo tiene un eco en el cielo. Puede parecer una simple frase, pero en el plano invisible actúa como un martillo de luz, golpeando las paredes internas que te mantenían encerrado. Hay cadenas que caen sin ruido, pero con impacto eterno. Lo que parecía inamovible comienza a ceder porque la presencia divina no entra para consolarte, entra para liberar. El rompimiento no es magia ni emoción, es la consecuencia natural de un corazón rendido. Cuando ya no confías en tus fuerzas y decides confiar en las de Dios, algo se activa. La fe deja de ser teoría y se convierte en movimiento. Es ahí cuando el alma, antes dominada por el miedo o la culpa, se endereza. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque por dentro algo ha cambiado primero. El sonido del rompimiento es también el sonido del despertar. Es cuando el alma deja de lamentarse por lo que perdió y comienza a creer en lo que aún puede vivir. Es el instante en que descubres que tu historia no terminó, que todavía hay capítulos por escribir. Y ese descubrimiento no llega desde fuera, llega desde el espíritu que susurra: ya no estás atado, ahora puedes avanzar. Cada vez que pronuncias una palabra de fe, cada vez que eliges perdonar, cada vez que decides confiar de nuevo, una cadena cae. Puede ser una cadena de miedo, de vergüenza, de rencor o de duda. No importa su nombre, todas responden a la misma voz, la de aquel que libera. Porque el poder de Dios no es simbólico, es real. Y cuando se manifiesta, lo que antes te oprimía pierde su poder. El rompimiento también puede doler. No porque sea malo, sino porque al romperse las cadenas, el alma se expande y crecer duele. Duele soltar lo que nos daba seguridad, aunque nos lastimara. Duele desprenderse de hábitos, de pensamientos, de relaciones que nos mantenían atados. Pero ese dolor no es castigo, es parto. Es señal de que algo nuevo está naciendo dentro de ti. Después del rompimiento viene un silencio distinto. Ya no es el silencio de la opresión, sino el silencio de la paz. Es el momento en que te das cuenta de que la batalla no fue en vano, de que todo lo que resististe tenía un propósito. Y en ese instante comprendes que no fuiste tú quien rompió las cadenas. Fue Dios quien las rompió por ti cuando finalmente le entregaste el control. Hay almas que han vivido años esperando este momento. Siglos internos de lucha contra pensamientos, heridas y culpas. Pero hoy, la voz de Dios dice: hasta aquí.
Hoy la fe se convierte en llave, la oración en martillo y la presencia divina en fuego. Y ante ese fuego, ninguna cadena resiste. El rompimiento no se explica, se experimenta, no se razona, se siente. Y una vez que ocurre, nada vuelve a ser igual. Porque el alma que escucha ese sonido interno de liberación sabe que ha nacido de nuevo. Así es como el cielo actúa, en el silencio, en lo invisible, en lo profundo. Donde nadie más puede llegar, ahí entra Dios y desata lo que estaba atado. Y aunque el mundo no lo note, tú lo sabes. Algo se rompió, algo se liberó, algo comenzó. El fuego que purifica la libertad no siempre llega con suavidad. A veces llega como fuego. No un fuego que destruye, sino uno que limpia, que consume lo que ya no sirve, que ilumina lo que antes estaba oculto. Cuando Dios actúa para liberar, también actúa para purificar. Porque romper las cadenas es solo el inicio. Después de que caen, el alma debe ser transformada. El fuego del Espíritu no solo libera, también refina, y ese proceso, aunque incómodo, es el que convierte la herida en testimonio y el dolor en sabiduría. El fuego espiritual no se ve con los ojos, se siente en lo profundo. Es esa sensación de incomodidad, cuando Dios empieza a tocar áreas que preferirías dejar intactas. Pensamientos, emociones, actitudes, hábitos. Todo lo que durante años justificaste, el fuego lo revela. No para condenarte, sino para sanarte. Lo que no se expone no se transforma, y lo que no se purifica termina volviendo a encadenar. Por eso el fuego es necesario. No castiga, depura. Hay quienes temen el proceso de purificación porque confunden dolor con castigo. Pero el fuego de Dios no quema para herir, quema para liberar. Es como el oro en el crisol. Solo al pasar por el calor se separa la impureza del valor real. Así también el alma, cuando se deja trabajar por el Espíritu, empieza a brillar con una luz distinta. No una luz arrogante, sino una que refleja la esencia de quien la creó. En la vida espiritual hay momentos en que todo parece desordenarse. Proyectos que se caen, relaciones que cambian, seguridades que se derrumban. Y entonces piensas que estás perdiendo el control. Pero muchas veces no es caos, es fuego. Dios está reordenando lo que construiste sobre cimientos débiles. Está derribando lo que no podía sostener tu propósito y fortaleciendo lo que sí debe permanecer. La purificación no destruye, revela lo auténtico. El fuego también tiene la capacidad de traer claridad. Lo que antes era confuso comienza a tener sentido. Lo que antes dolía sin explicación, ahora se comprende como parte de un proceso mayor. Porque cuando el alma atraviesa la purificación, ya no mira la vida desde la herida, sino desde la esperanza. Empieza a reconocer que incluso las pérdidas fueron instrumentos divinos para conducirla hacia un nivel más profundo de fe. Aceptar el fuego es un acto de valentía. Requiere rendición. Significa decirle a Dios, haz lo que tengas que hacer, aunque duela, pero no me dejes igual. Es permitirle entrar no solo en lo que te lastimó, sino también en lo que tú mismo necesitas cambiar. Es reconocer que a veces no son las circunstancias las que deben transformarse, sino tú. Cuando el Espíritu Santo obra con fuego, lo hace con precisión. No consume al alma, la despierta. Lo que desaparece es lo que ya no te pertenece, el miedo, la culpa, la dependencia de lo que no sana. En su lugar quedan pureza, paz y una fuerza interior que no se tambalea ante nada. El alma purificada deja de reaccionar desde el dolor y empieza a actuar desde la verdad. Después del fuego, el alma no vuelve a ser la misma, no porque se haya perdido algo, sino porque se ha ganado claridad. Ya no necesita demostrar nada, ya no busca reconocimiento, ya no teme al cambio. ¿Sabe quién la sostiene? Y esa certeza es el fruto más puro de la purificación, la confianza absoluta en el amor de Dios. Si hoy sientes que todo se está moviendo, que las cosas se desmoronan, no temas. Puede que no sea el fin sino el fuego. Permite que arda lo que tenga que arder, porque lo que permanezca será lo que realmente importa.
Y cuando el fuego se apague, no quedarás vacío, quedarás renovado. El fuego que purifica no viene para destruirte, viene para devolverte la forma que el miedo había deformado. Es el toque del cielo que te recuerda que no naciste para vivir apagado, sino para brillar con la luz de aquel que nunca deja de arder. Las llaves del corazón, el alma, tiene puertas que nadie más puede abrir. Algunas están selladas por miedo, otras por decepción y otras por el simple cansancio de haber intentado tantas veces sin ver resultado. Cada experiencia dolorosa deja un cerrojo y con el tiempo el corazón se convierte en una fortaleza. Desde fuera parece seguro, pero por dentro está vacío. Y sin embargo, toda fortaleza tiene una llave. Esa llave no la lleva el tiempo ni las circunstancias, la lleva el alma que decide rendirse ante Dios. Hay momentos en los que la libertad no depende de lo que Dios haga, sino de lo que tú permitas. Él no forza puertas, las toca. Espera que desde adentro alguien gire la llave y diga, entra. Porque la verdadera liberación no ocurre cuando todo cambia fuera, sino cuando algo se abre dentro. Cuando el corazón deja de esconder su fragilidad y se atreve a confiar de nuevo. Las llaves del corazón son tres: entrega, perdón y confianza. La primera, la entrega, es la más difícil porque exige soltar el control. Significa reconocer que no puedes más y dejar que sea Dios quien dirija. Es decirle, no entiendo el proceso, pero me rindo. Cuando el alma se entrega, se aligera y lo que antes pesaba comienza a perder importancia. La segunda llave es el perdón. No el perdón superficial de las palabras, sino el que nace de la comprensión de que quedarse atado al rencor es vivir encarcelado. Perdonar no justifica el daño, lo trasciende. No borra lo que pasó, pero corta la conexión con el dolor que lo mantenía vivo. Cada vez que perdonas, un candado interno se abre y la paz encuentra espacio para entrar. La tercera llave es la confianza. Confiar es volver a amar la vida después de haber sido herido. Es creer que Dios no ha terminado contigo, aunque los resultados aún no se vean. Es caminar sin mapa, pero con guía. Es dejar que la fe conduzca donde la lógica no llega. Esa llave, cuando se gira, abre las puertas del alma al propósito, a la esperanza, a la luz. El corazón cerrado no puede recibir bendición. Dios puede tener los cielos abiertos, pero si tu corazón permanece cerrado, nada fluye. Por eso, abrirlo no es debilidad, es sabiduría. Significa entender que protegerte del dolor también te protege del amor. Que evitar el riesgo también evita el milagro. Que mientras el alma permanezca encerrada, el espíritu no puede moverse con libertad. A veces la llave está oxidada porque hace tiempo que no la usas. Has aprendido a sobrevivir sin sentir demasiado, sin esperar demasiado, sin creer demasiado. Pero hoy Dios te recuerda que la llave sigue ahí. No se perdió. Solo espera que te atrevas a usarla. No necesitas saber cómo será lo que venga. Solo necesitas abrir. Cuando el corazón se abre, la presencia divina entra sin esfuerzo. No necesitas empujar, no necesitas forzar. La luz penetra suavemente y el alma comienza a sanar en lugares donde ni siquiera sabías que estabas herido. Es como si el aire cambiara, como si algo invisible comenzara a moverse a tu favor. Porque lo que antes estaba sellado ahora respira. Abrir el corazón no significa volver a exponerte al dolor, significa permitir que la gracia te restaure. Significa dejar de defenderte de quien nunca te quiso dañar. Dios no entra para exigir, entra para sanar. No viene a juzgar lo que hiciste, sino a liberar lo que todavía cargas. Y cuando Él entra, todo se ordena. Cada puerta abierta dentro de ti es una victoria espiritual. Es una señal de que el miedo perdió terreno y que la fe comenzó a gobernar. Lo que antes era sombra se convierte en espacio habitable para la paz. Lo que antes estaba cerrado ahora se convierte en lugar de encuentro con lo divino. Hoy, toma la llave. No importa cuánto tiempo haya estado guardada. No importa si temes lo que pasará al abrir. Gírala y deja que el amor entre.
porque solo el corazón abierto puede experimentar la plenitud de Dios, y solo el alma que se atreve a confiar vuelve a ser verdaderamente libre. El respiro del alma libre, hay un instante después de la liberación en el que todo se aquieta. No es silencio vacío, es paz que se instala en cada rincón del ser. Es como si el alma, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin miedo. Ese respiro no es físico, es espiritual. Es el aire nuevo que entra cuando las cadenas han caído y ya no hay nada oprimiendo el pecho. La libertad tiene sonido, y ese sonido es el de la respiración del alma que vuelve a la vida. Durante mucho tiempo respiraste con esfuerzo, como si cada día fuera una lucha por mantenerte en pie. El peso del pasado, las voces internas, las expectativas de otros, todo eso consumía tu energía y tu fe. Pero cuando la presencia de Dios actúa, algo cambia en lo más profundo. El aire se limpia, la mente se despeja y el corazón late con una calma que no conocías. No porque todo a tu alrededor haya cambiado, sino porque por fin algo dentro de ti ha encontrado descanso. El alma libre respira distinto. No corre, no se ahoga en pensamientos, no teme al futuro. Se mueve con serenidad, con esa certeza invisible de quien sabe que ya no necesita demostrar nada. No vive a la defensiva, vive en gratitud. Cada respiración se convierte en una oración sin palabras. Un recordatorio constante de que el Espíritu Santo está presente, guiando, sosteniendo, habitando. Respirar después de haber sido liberado es recordar que estás vivo por propósito, no por casualidad. Es reconocer que tu existencia no depende de los resultados ni del control, sino del flujo constante de la gracia. Cuando el alma se libera, entiende que todo es don, que el simple hecho de despertar, de mirar el cielo, de sentir el viento, ya es una respuesta divina. La paz deja de ser un concepto y se vuelve experiencia. El respiro del alma libre no es ausencia de dolor, es presencia de equilibrio. Aún pueden venir pruebas, pero ya no te arrastran. Aún puede haber desafíos, pero no te consumen. La diferencia está en la fuente de tu fuerza. Antes respirabas desde el miedo, ahora respiras desde la fe. Antes cada inhalación era ansiedad, ahora es esperanza. Antes el aire te pesaba, ahora te eleva. Cuando el Espíritu de Dios habita en ti, hasta la respiración se transforma en acto sagrado. Cada inhalación es recibir su presencia, cada exhalación es soltar lo que ya no pertenece. Así el alma aprende a vivir en ritmo con el cielo. Ya no acumula lo que asfixia, deja fluir lo que libera. Y en ese flujo constante, la vida cobra sentido. Hay quienes buscan señales grandiosas de libertad, pero el alma que ha sido realmente liberada lo sabe. La verdadera señal no está en lo espectacular, está en lo simple, en la calma después de la tormenta, en la quietud después del llanto, en esa sensación sutil de que todo está en orden, aunque nada haya cambiado afuera. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Respirar libremente también es decidir no volver a cargar con lo que ya fue soltado, no volver a vivir desde el miedo, ni desde la culpa, ni desde la obligación de demostrar. El alma libre sabe que no tiene que ganarse lo que ya le fue dado, que la gracia no se conquista, se recibe, y que cada respiración es una manera de decir, estoy vivo porque Dios sigue aquí. Hoy puedes hacer esa pausa. Cierra los ojos un momento y respira. Siente cómo el aire entra y sale sin resistencia. Eso que parece tan natural es en realidad un milagro. Cada respiración es una confirmación de que la presencia divina aún te sostiene, aún te acompaña, aún te guía. El alma que respira en libertad no mira atrás, no teme al futuro, no se compara con nadie. Vive presente, consciente, agradecida. Y en esa plenitud entiende que la libertad no era un destino, era un estado del corazón. No se trata de haber escapado, sino de haber regresado a casa. Así respira el alma libre, con confianza, con gratitud, con fe,
Y en cada inhalación renueva su pacto con la vida, recordando que la paz no se busca, se recibe, porque quien respira en Dios vive en libertad. Caminar sin sombras después de la liberación, llega el momento de aprender a caminar de nuevo. No como antes, arrastrando el peso del pasado o temiendo los tropiezos, sino con una ligereza nueva, con pasos firmes guiados por la luz. Caminar sin sombras no significa que el sol brille todo el tiempo. Significa que la luz interior es más fuerte que cualquier oscuridad externa. Es comprender que aunque el camino tenga curvas, tu espíritu ya no se esconde del propósito que lo espera. Durante años caminaste bajo la sombra de lo que fuiste, de los errores, de las comparaciones, de los juicios que te marcaron. A veces esas sombras no venían de fuera, sino de tus propios pensamientos, repitiendo que no podías, que no eras suficiente, que volverías a fallar. Pero ahora, tras la liberación, algo ha cambiado. El alma que ha sido tocada por la verdad ya no teme a la sombra, porque sabe que no tiene poder donde hay luz. La luz no elimina la sombra, la redefine. Antes, una dificultad se convertía en oscuridad, ahora se convierte en dirección. Antes un rechazo te detenía, ahora te impulsa. Porque el alma libre no se deja gobernar por las circunstancias, sino por la convicción. Ya no camina preguntándose si será capaz, camina sabiendo que no lo hace sola. La fe se convierte en el faro que ilumina el siguiente paso, incluso cuando el horizonte aún no se ve con claridad. Caminar sin sombras también significa no volver atrás. Hay lugares que ya no necesitas visitar, pensamientos que ya no debes alimentar, personas que representan capítulos cerrados. La libertad no se mantiene mirando lo que te dañó, sino avanzando hacia lo que te espera. Dios no te libera para que sigas girando alrededor del mismo pasado, sino para que uses lo vivido como base del nuevo camino. Cada paso en fe es una declaración silenciosa de confianza. Puede que no tengas todas las respuestas, pero tienes dirección. ¿Y eso basta? Porque la luz no muestra todo el camino a la vez, solo el siguiente paso. Pero quien camina en esa luz descubre que siempre hay suficiente claridad para no tropezar. Es el milagro diario de avanzar sin ver del todo, pero con la seguridad de que el Dios que guía también sostiene. Las sombras intentarán volver. A veces aparecerán en forma de duda, otras en forma de culpa o de temor al futuro. Pero esta vez no tienen poder, porque el alma que ha conocido la luz no vuelve a temerle a la oscuridad. Sabe que la sombra no es más que ausencia de enfoque, y basta con volver la mirada hacia Dios para que desaparezca. Caminar sin sombras es también caminar sin máscaras. No necesitas aparentar fortaleza para sobrevivir. La verdadera fortaleza está en la autenticidad, en la humildad de reconocer que dependes del Espíritu para cada paso. Quien camina así no se desgasta intentando controlar el camino. Confía en el ritmo divino, en la dirección invisible que se revela solo a los que avanzan con fe. El alma libre ya no teme a caer, porque sabe que caer no es volver atrás, sino aprender a levantarse con más sabiduría. Ya no se detiene a mirar sus cicatrices con vergüenza, sino con gratitud. Cada marca se convierte en recordatorio del camino recorrido, de la mano de Dios que estuvo ahí incluso cuando parecía ausente. Caminar sin sombras es una elección diaria. Requiere atención, requiere recordar constantemente que ya no estás encadenado. Cada mañana, antes de iniciar tu jornada, puedes decirte, caminaré en luz. Y esa declaración, sencilla pero poderosa, mantiene tu alma alineada con la verdad. Hoy el cielo te invita a seguir avanzando. No temas los días grises ni las noches inciertas. La luz que te guía no depende del clima, proviene de dentro, del espíritu que habita en ti. Mientras esa luz esté viva, no hay sombra que pueda detener tu paso. Camina entonces con calma, con fe, con propósito. No mires atrás.
Lo que era sombra ahora es enseñanza, y lo que antes te detenía ahora te impulsa. Porque quien camina con Dios camina sin sombra, y en ese andar, cada paso se convierte en una oración silenciosa, un testimonio vivo de que la libertad no es un punto de llegada, sino una manera de avanzar. El renacer del propósito, cuando las cadenas caen y el alma vuelve a respirar, algo profundo ocurre. Nace una nueva visión de la vida. Es como si todo lo vivido, incluso lo doloroso, encontrara de pronto un sentido. Lo que antes parecía pérdida ahora se revela como preparación. Lo que creías ruina era cimiento. Y en ese instante entiendes que Dios no te liberó solo para que descanses, sino para que avances. La libertad no es un fin, es un inicio. El renacer del propósito es la confirmación de que fuiste restaurado para vivir con dirección. El alma que renace ya no busca sobrevivir, busca servir. Ya no se centra en lo que necesita, sino en lo que puede dar. Porque quien ha sido sanado de verdad entiende que su historia no fue en vano. Cada herida, cada lágrima, cada noche oscura se convierte en semilla. Y cuando Dios sopla sobre esa tierra interior, la semilla brota convertida en misión. No se trata de regresar al pasado, sino de construir un presente que dé fruto. Muchos confunden propósito con éxito, pero son cosas muy distintas. El éxito habla de logro, el propósito de sentido. El éxito busca reconocimiento, el propósito busca impacto. El éxito depende de circunstancias externas. El propósito nace del fuego interno que el Espíritu enciende en quienes deciden vivir para algo más grande que ellos mismos. Ese fuego no se apaga, incluso cuando el cuerpo se cansa. Arde con la llama de lo eterno. Renacer en el propósito es mirar tu historia con ojos de redención. No negar lo que viviste, sino integrarlo en la obra divina. Las caídas te enseñaron humildad. Las pérdidas te enseñaron fe, los silencios te enseñaron escucha. Y ahora todo eso se transforma en herramientas. Lo que te detuvo antes, ahora te impulsa. Porque el alma libre no teme repetir el pasado. Lo usa como trampolín para lo que viene. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Cada experiencia tiene una semilla de propósito escondida en su interior. Pero solo germina cuando el corazón deja de lamentarse y empieza a agradecer. Cuando dices, no entiendo por qué pasó, pero confío en que algo bueno saldrá de esto, el cielo se mueve. Esa actitud de fe convierte la herida en testimonio. Porque lo que dolió ahora ilumina. El propósito no se busca, se revela. Y se revela cuando hay espacio interior. Mientras el alma está ocupada con miedos, culpas o comparaciones, no puede oír la voz que la llama. Pero cuando esas voces se apagan, aparece la dirección. Y esa dirección casi siempre tiene que ver con bendecir a otros. Dios no te libera solo por ti. Te libera para que seas instrumento de libertad en otros. La gracia que recibiste no es un trofeo, es una misión. Renacer en propósito también implica valentía, porque cumplirlo no siempre es cómodo. A veces te saca de lo conocido, te invita a comenzar de nuevo, a soltar lo que parecía seguro. Pero el alma que ha sido tocada por la presencia divina ya no busca comodidad, busca verdad. Prefiere un camino incierto con propósito que un lugar estable sin sentido. Esa es la diferencia entre vivir y existir. Cuando descubres tu propósito, todo cobra coherencia. Las personas que llegan, las que se van, los lugares a los que eres llamado, las pausas y los movimientos. Todo tiene una intención divina, y en medio de esa claridad nace una paz que no depende del resultado, sino de la certeza de estar en el camino correcto. Hoy Dios te recuerda que no te rescató para dejarte igual. Todo lo que viviste fue parte de un proceso de preparación. Ahora te toca caminar en ese llamado. No necesitas tener todo definido, solo necesitas estar dispuesto. Cada paso en obediencia revela una parte más del propósito. Y en ese andar, descubrirás que la verdadera recompensa no está en llegar, sino en servir. El alma que renace en propósito vive ligera, agradecida y llena de visión. Ya no pregunta por qué a mí, sino
¿Para qué? Porque entiende que incluso las cicatrices más profundas pueden transformarse en caminos por donde otros encontrarán sanación. Ese es el milagro de la libertad, convertir la historia personal en esperanza para el mundo. La victoria invisible. Hay victorias que el mundo no ve. No tienen aplausos, no dejan trofeos, no se publican. Son silenciosas pero eternas. Ocurren en la profundidad del alma, en ese espacio donde solo tú y Dios saben lo que ha sido librado. La verdadera victoria no se mide en resultados visibles, sino en lo que ya no te domina, en lo que lograste soltar, en lo que finalmente dejaste atrás. Es invisible, pero transforma todo. Durante mucho tiempo creíste que ganar era vencer circunstancias, demostrar fuerza o conseguir metas. Pero ahora entiendes que la victoria más grande era interior. Era vencerte a ti mismo, a tus pensamientos destructivos, a tus miedos más antiguos. Era recuperar la paz que habías perdido, perdonar a quien creías imperdonable, mirar el pasado sin dolor. Eso, aunque nadie lo note, es el milagro más poderoso. Porque cuando el alma conquista su libertad, conquista todo. La victoria invisible no llega de golpe. Se construye día tras día, en la constancia silenciosa de quien sigue creyendo, en la oración que se repite aunque el cansancio diga basta, en la decisión de seguir amando aunque el corazón esté herido, en la fe que se mantiene firme cuando la lógica dice que no tiene sentido. Es en ese terreno donde Dios planta las victorias más duraderas. Hay batallas que ya ganaste y no te diste cuenta. Momentos en los que el dolor te visitó y tú elegiste no rendirte. Días en los que te sentiste vacío y aún así decidiste orar. Cada una de esas decisiones fue un paso hacia la victoria. El cielo las cuenta, aunque el mundo las ignore. Porque no es en la multitud donde se ganan las guerras más importantes, sino en el silencio donde el alma se encuentra con su Creador. El alma victoriosa no necesita que todo esté perfecto, necesita estar en paz. Ya no depende de los cambios externos, porque sabe que la victoria comienza dentro. Y cuando algo cambia dentro, lo de afuera inevitablemente se alinea. Por eso, las batallas visibles son solo reflejo de las invisibles. Quien vence en lo secreto, triunfa en todo lo demás. Dios celebra victorias que los hombres no entienden. Celebra cuando eliges perdonar, cuando sueltas el orgullo, cuando dejas de discutir para conservar la paz. Celebra cuando en medio de la oscuridad eliges adorar. Porque la fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando sigues confiando aún sin ver el resultado. Esa es la fe que mueve montañas y que hace temblar al enemigo. La fe que no se rinde. La victoria invisible es también la más duradera, porque no depende de lo que el mundo puede quitar. Nadie puede arrebatarte la paz que nació de la presencia divina, ni la fuerza que surgió en tu debilidad. Lo que Dios planta en lo secreto permanece. Y cuando esa victoria madura, se refleja en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Ya no necesitas proclamarla, se nota. Hoy puedes mirar atrás y reconocer que llegaste hasta aquí porque hubo una mano sosteniéndote, que las cadenas cayeron no por tu fuerza, sino por su gracia, que el fuego no te consumió, te purificó, que las lágrimas no fueron inútiles, fueron riego para tu nueva vida. Esa conciencia es el sello de la victoria, la humildad de reconocer que fuiste sostenido por algo más grande que tú. La victoria invisible no es el final del camino, es el inicio de una nueva forma de vivir. Una vida donde la fe ya no es refugio, sino impulso. Donde la oración ya no es súplica, sino comunión. Donde la libertad no se busca, se habita. Esa es la plenitud del alma que ha pasado por el fuego, que ha enfrentado sus sombras y que ahora camina ligera, consciente de que todo tiene propósito. Y cuando llegue el momento de cerrar los ojos al mundo y abrirlos a la eternidad, esa será la victoria definitiva. No la de los logros, sino la del alma que puede decir en paz: he vivido libre, he amado con verdad, he creído hasta el final.
porque ninguna cadena visible o invisible puede resistir al poder de una fe que se mantuvo viva. Esa es la victoria que permanece para siempre. Has llegado hasta aquí no para empezar de nuevo, sino para vivir distinto. Ya no eres el que luchaba desde la herida, eres el que avanza desde la sanación. Y mientras sigas caminando en esa luz, toda tu vida se convertirá en una oración silenciosa que dice: soy libre, y en esa libertad glorifico a Dios. Fin.